Buen día a todos, continuamos con los temas de instalaciones eléctricas. Bueno, en el video pasado se vio lo que es el neutro, ahora vamos a ver por qué poner una varilla de tierra. Bueno, como ustedes saben, los transformadores, en él existe un desbalance, muchas veces por la simple razón de que cada usuario tiene un consumo diferente. Entonces, en el video pasado les mencionaba que el neutro es, de cierta manera, compensa ese desbalance cuando los usuarios tienen por el diferente consumo. En teoría, no existe pues un transformador en la red eléctrica que esté totalmente balanceado. ¿Por qué? Porque para ello tendría que todos los usuarios tener las mismas cargas al mismo tiempo, pero eso no se da. Y obviamente si existiera eso, pues el neutro sería, pues tendría un voltaje de 0 volts, pero como no existe, pues lo compensa y va variando el neutro a un 4 volts, 12 volts, etcétera, ¿no? Dependiendo el desbalance del transformador. ¿Y qué es lo que se hace para balancearlo? Pues poner una varilla de tierra o aterrizar el transformador con una tierra, y de esa forma, como la tierra tiene un voltaje natural de 0, pues lo que hace es compensar ese neutro o igualarlo al máximo valor de 0 volts, y de esa forma pues aterrizamos el sistema. Pero bueno, ¿cómo compensar el neutro? Pues simplemente poner una varilla de tierra, ¿sí? Poner una varilla de tierra, y de esa forma aproximamos al neutro con un voltaje de 0. El neutro se compensa casi a 0 volts con la varilla de tierra, ya que tiene un voltaje natural de 0. Y bueno, en teoría, para que exista corriente, como también ya se les explicó, en un circuito, tiene que ser en un circuito cerrado, ¿sí? La otra, debe haber una diferencia de voltajes o de potencial, como está aquí está 127 volts, y la diferencia es neutro, que es 0 volts, son diferentes, por eso hay una diferencia de potencial y debe de estar aterrizado el neutro, y debe aterrizarse y debe estar aterrizado el sistema. Entonces, y la conservación de la corriente es que si entran aquí, por ejemplo, 15 amperes, aquí van a regresar 15 amperes al transformador. Bueno, representamos un sistema eléctrico con fase, neutro y tierra. Bueno, específicamente nosotros, el circuito viene del transformador, llega al medidor, y de ahí vienen hacia todos nuestros aparatos eléctricos. Vamos a hacer un ejemplo de una lavadora. Cuando nosotros conectamos a la lavadora, recuerden ustedes que las lavadoras tienen un motor. Los motores son inductores, o tienen una bobina para que puedan funcionar. Entonces, aquí, si la señora llega, conecta su lavadora, viene la fase, viene la corriente, pasa por toda la bobina y regresa por el neutro, ¿sí? Prácticamente se cumple el ciclo de la corriente, de que es un circuito cerrado, porque haces todo este recorrido, pasa por la bobina y regresa hacia el transformador neutro, y está aterrizado. Después hay una diferencia de potencial, la fase de 127 y el neutro un voltaje de 0 volts, y la conservación de la corriente. Si entran, por ejemplo, 15 amperes, van a regresar 15 amperes. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema por esa parte. Por otro lado, ¿qué pasaría en este caso, donde, por ejemplo, por alguna razón la bobina del motor hace contacto con la carcasa o el metal de la lavadora? Bueno, primero que nada, pues está cumpliendo el ciclo de que es un circuito cerrado. ¿Por qué razón? Porque viene la corriente por la fase, por la línea roja, hace el recorrido por la bobina y regresa hacia el transformador. Es un circuito cerrado. Pero ojo, muchachos, no sé si ustedes ya observaron que esta muchacha, como está pisando la tierra o el piso, está parada, al tocar obviamente el metal de la carcasa de la lavadora, como el metal es un conductor, lo que va a provocar es que también tenga un voltaje de 127 volts, porque es un conductor. Al tocar esa bobina o un pedazo de conductor del cable que esté pelado, toca ese metal, pues prácticamente aquí va a tener un voltaje de 127 volts. Y como la persona está pisando la tierra, y el voltaje natural de la tierra es 0, pues prácticamente
se cumpliría de que existe una diferencia de potencial, es decir, aquí hay un voltaje de 127 y aquí en la Tierra 0 volts, por lo tanto estamos cumpliendo el segundo punto. Además, el primero porque también es un circuito cerrado, la corriente viene por toda la parte roja, viene por toca la lavadora, viene por la persona y esta es un circuito. Y obviamente como la Tierra actúa como un conductor enorme, pues lo que busca es regresar hacia el transformador, hacia la Tierra, y de ahí sube hacia el neutro, ¿no? Prácticamente por la Tierra es donde entra. Entonces cumplimos el circuito cerrado, la diferencia de potencial y la conservación de la corriente. Pasa lo siguiente, como ustedes saben, eh, la corriente busca siempre donde haya menor resistencia. Las personas comúnmente tenemos una resistencia de 2000 ohms, ¿sí? Entonces, tenemos una alta resistencia y los conductores, pues como ustedes saben, pues tienen menos resistencia. Entonces, por eso, si entraron 6 amperes, menor resistencia lo pone el conductor y la corriente lo que busca siempre es irse hacia donde haya menor resistencia. Por eso busca el neutro y se regresa por aquí 5.5 amperes de 6 que entraron. Y el otro 0.5 amperes, como también está cerrando el circuito y yendo y regresando hacia el transformador, pues 0.5 pasa por esta persona o por esta señora o muchacha. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ella va a tener algún problema, se puede morir o puede tener alguna lesión física. ¿Por qué? Porque a partir de 0.03 amperes ya provocan daños en el cuerpo humano. Obviamente ella tiene 2000 ohms, tiene una resistencia mayor. Imagínense que fuera un niño obviamente, pues como es en tamaño más pequeño, pues obviamente no tiene tanta resistencia, por lo tanto se iría mayor corriente sobre el niño, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí por el hecho de no tener alguna protección, una varilla de tierra el sistema, pues lo que se está haciendo es puede lastimar o provocando un accidente hacia las personas. Entonces por eso es muy importante aterrizar todos los aparatos, todos los contactos, para que no existe este tipo de consecuencias como vemos en este ejemplo. Entonces realmente es la importancia. Muchas veces se ha visto que le cortan incluso el punto de contacto de tierra a los contactos, a las clavijas, con la finalidad de que se conecten hacia los contactos. Entonces es importante la tierra. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a suponer que ya nosotros aterrizamos hacia el medidor con una varilla de tierra, ¿sí? Y de ahí esa varilla pasa por todo lo que es la caja del switch, la caja de los interruptores termomagnéticos o cuadro de carga y hacia todos los contactos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, primero que nada, si toca esta bobina o algún cable toca este metal de esta lavadora, pues primero que nada aquí tenemos un circuito cerrado, aquí va el circuito cerrado, toca el metal y regresa por el neutro, ¿no? ¿Sale? Se está cumpliendo esa parte, pero con respecto a la persona, aquí hay algo muy importante, toca el metal, pero como la tierra, como este medidor y todo el sistema está aterrizado, es decir, tiene una varilla de tierra, un cable, un conductor de tierra, y ese conductor de tierra está aterrizado hacia la carcasa de la lavadora, pues como les dije en un inicio, la corriente busca donde haya menos resistencia. Entonces, la primer punto, aquí va a pasar la corriente, obviamente pasa por este conductor, va hacia el neutro, hay menos resistencia. Y la otra, como hay un cable de tierra y como su resistencia de la persona es de 2000 ohms, es decir, es mayor que la del cable, pues lo que en lugar de irse sobre la persona, pues se va la otra diferencia de corriente se va a ir por la tierra, y además la tierra tiene un voltaje natural de 0. Entonces, aquí ya no cumple lo de la segunda, la de diferencia de voltaje o diferencia de potencial. ¿Por qué razón? Porque al tocar la bobina, la carcasa, no tiene un voltaje. ¿Por qué no tiene un voltaje? Porque simplemente la persona está pisando con un voltaje de 0 la tierra, y la lavadora tiene un voltaje también de 0. ¿Y por qué razón? Porque la corriente se fue por la tierra, por el cable de tierra prácticamente. Entonces
ya no se cumple, ya no hay una diferencia de potencial, es decir, aquí es 0 volts, aquí también es 0 volts. ¿Por qué razón? Porque la corriente se fue por el cable de tierra. Regularmente el cable de tierra es un hilo desnudo y puede ser también del mismo calibre que de la fase, ¿no? Del mismo calibre, pero tiene que ser desnudo, es de color verde y pues aquí no estamos cumpliendo lo que es los parámetros para cuando es un circuito cerrado con respecto a la corriente, ¿no? Que debe de haber una diferencia potencial. Aquí no lo hay. Aquí no lo hay porque al tocar la carcasa, al tocar la carcasa, pues simplemente no se energizó. ¿Por qué razón? Porque la corriente buscó el cable de tierra, ¿no? Y porque el voltaje natural de la tierra es cero, entonces no tiene voltaje, porque aquí es cero, y como la tierra es cero y al estar pisando, pues prácticamente no hay una diferencia de potencial. Para que hubiera una diferencia de potencial aquí tendría que ser 127 y aquí cero, y aquí no lo hay por esa situación y por esa tierra. Entonces prácticamente se salvaría la persona. Por eso la importancia de poner la tierra, además de que sirve para evitar ruidos, descompensaciones en los aparatos, sobre todo electrónicos. Entonces es prácticamente cuida al usuario y ayuda al buen trabajo del funcionamiento de los equipos. Entonces, también hay otro dispositivo que se conoce como disyuntor de diferencial, que ese va después del medidor. Es un dispositivo que se pone antes de las cargas y que eso es lo que mide a través de una bobina, es la corriente de entrada con respecto a la corriente de salida. Ese dispositivo, si se coloca por norma, lo que ayuda es, si llegara a haber una fuga como aquí, por ejemplo en este caso, si se mantiene, o sea, si la persona está protegido, pero realmente si está conectado esta clavija, este contacto, está circulando corriente, por lo tanto, él en su medidor está consumiendo energía eléctrica y obviamente le está saliendo caro el recibo. Entonces, para ello ponen un disyuntor diferencial después del medidor y ese lo que mide es la corriente de entrada con la corriente de salida. En este caso él no sabe, el usuario, que está perdiendo, que está consumiendo energía, que tiene una pérdida y que su recibo va a salir caro porque hay una fuga de energía. Con un diferenciador, con un interruptor diferencial, sí lo vas a ver. ¿Por qué razón? Aparte de que va a ayudar al usuario. ¿Por qué? Porque si en dado caso que no tuviera esta tierra y llegara a detectar esa diferencia de potencial, el usuario sí va a recibir un contacto eléctrico, pero como al regresar va a notar una diferencia, lo que va a hacer es abrir el circuito y proteger al usuario, pero va a tener un contacto. Entonces es importante poner la tierra y el disyuntor diferencial. Y bueno, el conductor neutro con conexión a tierras es algo que se debe de hacer en todas las conexiones eléctricas. Por eso es muy importante no ponerle fusibles a los neutros. En México, en las instalaciones eléctricas se ha visto que le ponen fusible tanto a la fase como al neutro. Eso es incorrecto. El neutro no debe de llevar fusible y debe ir directo hacia los dispositivos, hacia el circuito de regreso, ¿no? Y bueno, aquí es lo ideal, se explicó en el video pasado. El transformador debe de estar aterrizado, cada usuario debe tener su tierra, porque tiene un voltaje natural de cero, y de esa forma nosotros podemos cuidar nuestros aparatos, cuidarnos a nosotros en una instalación eléctrica. Y bueno, aquí están las tierras aterrizados. Y bueno, de manera rápida, regresamos a este ejemplo donde la importancia de la tierra, ¿no? Nada más para otra vez confirmar, como el voltaje del natural de la tierra es cero, obviamente va sobre la tierra, llega a la carcasa y es igual a cero, es un voltaje de cero. Cuando toca el punto el metálico, pues prácticamente como el voltaje natural de la tierra es cero, pues aquí es cero también en la lavadora, y como ella está pisando la tierra y un voltaje natural de cero, pues no hay una diferencia de potencial, por lo tanto por eso no se cumple esto, y de esa forma protegió, ya no tiene voltaje, se va la corriente por donde hay menos resistencia y de esa forma protegió al usuario. Eso es la importancia o la esencia de lo que es la varilla de tierra, que va conectado hacia la instalación eléctrica, hacia el medidor, y cuando tocó la lavadora, pues simplemente no se energizó porque su voltaje natural de la tierra es cero.
Entonces, con esta parte nosotros pues ya estaríamos terminando.